programa Familia Formadora de Personas. Bueno, continuamos con su programa Familia Formadora de Personas y hoy estamos haciendo un conversatorio, digámosle así, sobre lo que es ser papá y lo que es ser hijo, y trajimos a dos personas que tienen experiencia en ser papá y en ser hijo. Cabal. Pues sí, o sea, de eso se trata ahorita. Entonces, acabamos de ver lo que nos dice la lectura de Éxodo a los padres. Y entonces, basado en esta lectura, digo, y eso me enlaza con algo que estabas diciendo, Humberto, si recuerdas la primera vez que tu papá te habló de Dios. Sí. ¿Cómo Sí. fue? Pues... Estabas pequeño, me imagino, pero más o menos de lo que pasa es que de siempre me llevaba... La parroquia se empezaba con... Era una ermita. Era toda de lámina y ellos empezaban a... Me llevaba, pero yo quiero acompañarte. ¿Tú para dónde vas? ¿Dónde vas? A la iglesia, es que estamos construyendo, nos están dirigiendo y vamos a hacer unos muros y todo para hacerlo, ¿no? Entonces, quienes estaban ahí eran encargados de las pequeñas comunidades. Y mi papá estaba en pequeñas comunidades, era de equipo de evangelización. Pero todos los hombres iban a ayudar a hacer mezcla, a hacer todo. Entonces yo me quiero ir. Estaba pequeño, pero en el afán de estar con él, ¿verdad? Siempre, ¿no? Uno bien pegado al padre. Íbamos a la parroquia y veíamos, y yo veía, ¿verdad? Que nosotros solo quizás ayudábamos a jalar un ladrillo, que obviamente ellos hacían todo, ¿verdad? Pero con el hecho de estar ahí y sentarnos ya a la hora de comer, ¿no? Y que todos vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por los alimentos y todo. Yo empezaba, ¿no? Con aquello de por qué acá, ¿verdad? La parroquia, que es una parroquia. Y empecé como él me dijo, pues ya tenés la edad, ya el otro año vas para catequesis, o sea, para que primera comunión y la confirmación y todo, ¿no? Entonces, vení, te voy a presentar a la persona que va a ser la coordinadora, tu coordinadora, y así. Entonces ese vínculo fue como, me hablaba de Dios, pero me llevaba al lugar, ¿no? Al encuentro. Y eso, por eso marcó, porque me decía, bueno, ahora este sábado, todos los sábados de 4 a 5:30 vas a tener una reunión en donde te van a enseñar las oraciones, te van a enseñar el credo, te van a enseñar los mandamientos, te van a enseñar esto y lo otro, y te lo vas a tener que aprender, y si no te lo aprendes, pues o algo que se te dificulte, yo te lo voy a enseñar. Entonces era como que, a ver, ¿cuál es el credo? Yo no me acuerdo del credo, entonces él rezalo conmigo, o esta parte del Padre Nuestro, ¿cómo vas, no? Entonces, ese vínculo de poco a poco, es que él no lo somete, sino que llega el punto que sin decir tanto le enseña mucho, es decir, porque lo lleva al lugar, hace que uno conviva con los demás niños y él está allá con los grandes, ¿no? Pero, ¿qué tal? ¿Qué te pareció? ¿Te gustó? Sí, ¿y qué hicieron? No tienen refrigerio, ¿no? Hicimos una dinámica, primero uno, ¿no? El enfoque. Hicimos esto, la coordinadora hermana Mirna es bien tranquila, nos dio una hoja, nos dio un librito para que aprendamos esto, nos dio una cruz o un rosario, lo que sea, ¿no? Siempre estábamos como pendientes de ir el día sábado, porque la encargada, la recuerdo con mucho cariño, mi coordinadora, y un llamado para todos los coordinadores o todos los que tenemos responsabilidades. ¿Cómo somos con quienes enseñamos? Si tenemos el don y el carisma de poder transmitir a Dios de una manera, a mí me lo transmitieron, wow, increíble, ¿no? Y entonces uno queda enamoradísimo. Y los detalles que se tiene para la enseñanza. Y si usted llega a reafirmar eso en la casa, entonces uno dice, bueno, esto tiene sentido, ¿no? Porque si desde el principio uno lo hubiesen llevado a la fuerza a la iglesia, que tenés que estar en misa, que mira que nunca fue así. Entonces ya uno ya grande no quiere ir a un lugar así. Y uno dice, no, es que el padre me duerme por la homilía. Claro. ¿No? Entonces ese vínculo de llevarlo a uno, de orar, de pequeños detalles en la parroquia, que hoy ya es parroquia como tal, y uno dice, bueno, sí valió la pena. Es decir, me evangelizó más que con palabras, con esto, con lo otro, y uno va cayendo en la cuenta cuando ya está grande y uno dice, estrategia de él, ¿verdad? Son estrategias, a lo mejor porque sentate, vamos a hablar de teología o vamos a hablar de tal cosa, en la luna, y a uno de niño no le interesa eso, es decir, en el buen sentido de la palabra, uno está más interesado en jugar, en conocer cosas, en bailar, en dinámicas, en comer, y tantas cosas, pero que si a Dios lo inculcan ahí. Y otra cosa era como que la misma cuestión salesiana un poco, ¿no? A ver, primero a lo primero. ¿Qué es lo primero? Dios. Primero vamos a misa, después de misa vamos a jugar. Así. Entonces esa formación de que quieres jugar fútbol, sí, entonces vamos a las canchas de Ciudadela. ¿Vas a meterte a escuela? Sí. ¿Vas a jugar y con equipo? Sí. Pero primero vamos al oratorio. Y ahí
a la misa. Y era ley, por eso cuando yo llego a esos lugares y recuerdo, era una gran nostalgia, porque así era como que jugando, te vas acercando a Dios. Entonces ya grande uno es como sumamente difícil que se aparte, es sumamente difícil. Uh-huh. Vaya, en el caso tuyo, Francisco, ¿cómo les hablas de Dios a tus hijos? Pues realmente quiero retomar también el lado de lo que Humberto decía de su papá, porque yo creo que es algo que se transmite, creo yo, de generación en generación. Sé la historia de cómo mis abuelos les enseñaron a mis padres, a ambos, que fue la misma como ellos me enseñaron a mí, con el ejemplo. O sea, mi papá nunca me sentó a decir, mira, Dios es esto, mira, cree en Dios. Nunca. ¿Cómo yo sabía que Dios existía y Dios obraba? Porque lo veía Él. Porque veía muchas cosas que yo después decía, ¿de dónde le sale a mi papá ir a comprar un pollo y llevárselo a una señora que ni siquiera conoce porque sabe que pasa necesidades? ¿De dónde le sale eso? Pues no puede venir de otro lado que de Dios. ¿De dónde le sale el tratar a la gente con quienes trabajan en su empleo, en su trabajo, de manera justa, tratarlos como humanos, como personas, reclamar derechos laborales justos, reclamar derechos humanos justos? ¿De dónde viene eso? No puede venir de otro lado más que de Dios. Mi mamá fue la persona que me decía, vas a dormir, ¿verdad? Y me voy a venir con vos a rezar un ratito el Padre Nuestro, el Ave María, las oraciones que le enseñan a uno de niño. Fue ella quien me enseñó eso. Entonces yo creo que la manera mía de transmitir a mis hijos, de transmitirles a Dios, es eso, con mi ejemplo. Yo trato de quizá en algunas formas o algunas veces decirle, mira, a lo mejor les parezca raro que yo haga esto, pero lo hago porque es un mandato de Dios. El por qué yo creo mucho en un Dios que no nos castiga, sino que nos ama, en un Dios que no nos mete miedo, sino nos mete amor, ternura, compasión. Y esa es mi manera de llevarles a ellos a Dios. Pues claro, mi papá siempre nos llevaba a la misa dominical. Siempre recuerdo la misa de los domingos aquí en San José de la Montaña con Monseñor Jesús Delgado a las 9 de la mañana. Era la misa de ley que siempre estábamos nosotros. Entonces, como digo, uno replica lo que sus padres a uno le han enseñado, pues. Y de verdad yo sí soy del punto de ver lo que sirve de poco estar hablándole tanto de Dios a alguien si nuestra vida no es coherente con lo que decimos. O sea, yo prefiero que ellos miren que Dios existe en mí, que yo me comporto de una manera lo más correcto posible, trato de ser testimonio para ellos. Pues a mí me daría mucha vergüenza que mis hijos me vieran o supieran que yo estoy en un mal camino. Pues me daría mucha vergüenza, ¿no? Y por el contrario, me lleno de mucho orgullo saber que ellos saben que su papá es alguien que busca el bien, busca hacer el bien, alguien que es querido por la gente porque los trata como hijos de Dios, como hermanos, como personas. Y yo siempre he creído en ese Dios más aterrizado, no tanto en el aire, sino alguien que está aquí y que vive con nosotros todos los días, minuto a minuto. Alguien que nos permite respirar. Y de vez en cuando, pues, no se me escapa alguna pequeña catequesis, digamos, a la hora de que estamos comiendo. Les digo, miren, tal vez a media comida, miren, démonos cuenta que esta comida que tenemos es porque Dios nos la permite. El hecho de que estemos mi esposa, mis hijos y yo sentados a la mesa, les digo, miren, esto es un momento de Dios. Esto es una santa cena, esto es una celebración eucarística, ¿no? Porque Dios está presente en medio de nosotros. Y así, pues, no desaprovecho algunos momentos a lo mejor cortos
pero para decirles, miren, estamos aquí viendo la televisión juntos. Esto es un momento que Dios propicia. Porque cuántas familias están, la mamá por allá con sus amigas, el papá chupando en X lugar y los hijos abandonados en su casa haciendo quién sabe qué. Entonces esos momentos pequeños son los momentos, creo yo, que son los que transmiten a Dios. Y mi manera de llevarles a Dios, como digo, no es tanto hablándoles de Dios, sino haciendo cosas que Dios nos inspira a nosotros todos los días. Ok. Vamos a enlazar todo lo que ustedes han dicho con algo que nos dice el Papa Francisco en su exhortación apostólica Amoris Laetitia. Fíjense que en el numeral 260 el Papa Francisco nos dice lo siguiente. Dice, los padres deben orientar y prevenir a los niños y adolescentes para que sepan enfrentar situaciones donde pueda haber riesgos, por ejemplo, de agresiones, de abuso o de drogadicción. Y más adelante nos dice, lo que interesa sobre todo es generar en el hijo, con mucho amor, procesos de maduración de su libertad, de capacitación, de crecimiento integral, de cultivo de la auténtica autonomía. O sea que parte de nosotros también es enseñarles a ser independientes de nuestros hijos. Y al final termina en esta parte el Papa Francisco, dice, solo así ese hijo tendrá en sí mismo los elementos que necesita para saber defenderse y para actuar con inteligencia y astucia en las diferentes circunstancias de la vida. ¿Cuánto compromiso de nosotros como padres? Entonces, esto que acabo de leer del Papa Francisco me da la pauta a hacerle las dos últimas preguntas. Y con esto vamos a ir concluyendo el programa. Y la primera pregunta es para Humberto, para ti. ¿Qué es lo que más ha impactado de tu papá en tu vida a estas alturas? Pues que nunca ha dejado de ser como él ha sido siempre. Siempre se ha mantenido coherente con el ejemplo. Siempre ha sido una persona tierna, amorosa. Eso está como marcado en mi vida, ¿no? Tengo la imagen de que si Dios me permite ser padre, pues ser sumamente tierno, ser sumamente dulce, sumamente comprensivo con el hijo, ¿no? Ya que Él lo ha sido conmigo. Y esa es la parte que más, ¿verdad? Me transmitió a Dios de una manera diferente con su ejemplo, pero su ternura, su cariño, su expresión de hacerme reír con cualquier detalle, con cualquier cosa, eso marca en la vida. Entonces, ser una persona, acercarme un poco más a Él para que las cosas que vaya haciendo puedan tener sentido, ¿no? Y tomar las cosas como que se tienen que tomar. Entonces, lo que más me ha impactado es eso, la manera de cómo Él fue y sigue siendo. No ha perdido, a pesar de que estoy mayor, o sea, no ha perdido ese detalle, siempre lo tiene. Entonces, ha impactado en mi vida de tal manera que lo quiero seguir transmitiendo, pues quiero seguir compartiendo el hecho de ser tierno, amoroso, comprensivo, un poco paciente, ¿no? Entonces, eso es como el legado, ¿no? Lo que a uno le dejan, sus enseñanzas, más que tantos momentos gratos de tomarnos un café, de ver tele juntos, de caminar, sino eso, ¿verdad? La esencia. Vaya, y a ti, Francisco, ¿cómo te gustaría que te recordaran tus hijos? Pues como soy, realmente creo que como soy, trato de ser lo más auténtico posible y yo siempre les digo, miren, porque se los he dicho a ellos yo algunas veces, miren, yo quiero que me recuerden como alguien justo, quiero que me recuerden como alguien que busca siempre la unión entre las personas, que si bien como alguien conflictivo, pero buscando un fin bueno. Es decir, el conflicto es necesario, el conflicto a veces hay que crearlo para lograr justicia, acercamiento, unión. Quiero que me recuerden como alguien que detesta la división entre las personas, alguien que busca siempre acercar, unir la paz, no la guerra, no la violencia, siempre buscar los medios de diálogo para lograr acercar a las personas. Creo que siempre me ha gustado y siempre he sido alguien que busca la armonía, aunque a veces para llegar a la armonía uno tiene que recurrir a los conflictos, pues, o sea,
ellos lo saben muy bien que soy así, pues, y creo que voy a seguir siendo así, he sido así. Y así, o sea, quiero que me recuerden de esa manera, alguien que siempre buscó hacer el bien a las personas, no el mal. Ok. Miren cuánta sabiduría hemos encontrado hoy en este programa, y hemos hablado con vivencias, o sea, hemos hablado con nuestra propia experiencia, y hemos traído a dos personas que tenemos un poco de conocerlas y que nos vemos en el día a día aquí en la radio, y esos son el tipo de experiencias que se necesitan en la vida. O sea, muchas veces hay mucha teoría, como dice mi hijo mayor, a veces hay mucha teoría, pero la práctica realmente es la que nos enseña y nos manda. Así que miren, les agradecemos de que nos hayan acompañado, les agradecemos que nos hayas compartido de cómo ser papá y que nos hayas compartido de cómo ser hijo. O sea, qué es lo que desde las dos perspectivas que tenemos. Así que, bueno, con esto concluimos este programa de hoy. Los esperamos el próximo jueves en otra serie más de su programa Familia Formadora de Personas. Ya se va corriendo Humberto porque tiene que hacer el cambio de programación. Así que te agradecemos, Humberto, Francisco, te agradecemos y nos despedimos como siempre, esperándolos para el próximo jueves con esta linda ejaculatoria. Que viva Jesús, María y José para siempre en nuestros corazones.